Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a todos los radioescuchas. Estoy feliz y agradecida con Dios por este día y por permitirme hablar de su palabra el día de hoy. Hoy nuestro tema del día es la fe de Nacho. ¿Y por qué la fe de Nacho? Hace 2 semanas tuve la bendición de poder compartir en mi casa con unos misioneros llamados Joel y Patty, los cuales estuvieron de misioneros en un lugar de la Ciudad de México llamado Chiapas, con una etnia tarahumara o llamada raramuri. Y nos platicaban sentados a la mesa, traían a memoria las cosas hermosas y maravillosas que Dios hizo en esta etnia, y en especial con una persona, con todos, pero con una persona que eso transformó mucho nuestras vidas como familia, y me emocioné y me gocé mucho y quería compartirlo con cada uno de ustedes, nuestros seguidores. Les pedí el permiso de poder compartir de eso que platicaron, de esa fe de Nacho, eh, con ustedes, porque quería que vieran esa fe que sobrepasa todo entendimiento, porque dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y la fe a veces es no dudar, y me pareció importante poder compartir con ustedes esto que para nosotros nos edificó mucho, y hoy quiero compartir esta fe de Nacho. Y pues voy a empezar platicándoles que así es. Nacho pertenece a una etnia indígena aquí en la Ciudad de México, está en el estado de Chiapas. La etnia se llama Raramuri o Tarahumara. El significado es aquel de los pies ligeros. Ese es el significado del Raramuri. Y sus deidades son quien en ellos creen. Ese nuestro padre le llaman, y su nombre es Onorbame, asociado con el rey Sol, o Tamuje o Yera, que es con la luna. Esos son los dioses en los que ellos creían, pero gracias a la misericordia de Dios y a la obediencia de misioneros, como sé que hay muchos en esta tierra, pueden ir y conocer la palabra de Dios, pueden conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que busca que todos le conozcamos, ¿verdad?, en esta tierra. Y quería hablarles primeramente de ellos, de esta tribu que es Raramuri. Y para ellos, cuando llegaron estos misioneros a este lugar, no los aceptaron precisamente porque, como yo les decía, ellos creen en otros dioses. Ellos creían que ellos solo creían que eran hijos de Dios. No había más que fueran hijos de Dios más que ellos mismos. Entonces, para ellos, cualquier ajeno era un chavochi, y un chavochi era un hijo del diablo. Así que cuando llegaron estos misioneros, Joel y Patty, pues fueron rechazados. Le escupían a Nacho, era uno de los principales que le escupía los pies a Joel, el misionero, porque eran un hijo del diablo, porque ellos no creían que eran hijos de Dios. Los únicos que podían ser hijos de Dios eran ellos, los raramuris. Esas eran sus creencias y en esta etnia. Pues el chabuchi, que eran, les digo, estos que eran extraños, así los catalogaban, porque no eran de su etnia. Entonces, los catalogaban así porque ellos decían que esta gente extraña, todos estos sabochi, llegaban a quitarles a sus mujeres. Esos eran sus argumentos. Engañaban, los despojaban, les quitaban de sus tierras, y ellos no confiaban en ellos. Así que cuando llegaron estos misioneros, pues no fue fácil para ellos confiar en estas personas que llegan y les hablan de un Dios vivo, cuando ellos conocen otro Dios, ¿verdad? Cuando ellos conocen a alguien diferente al que les estaban predicando.
Les costó mucho trabajo a estos misioneros, Joel y Patty, poder estar aquí, pero ellos en obediencia iban y predicaban la palabra. Después de un tiempo que empezaron a hablar de la palabra, Patty, la misionera, enfermó gravemente, ya llevaba días enferma y no sanaba. Nacho y su esposa pasaban por ahí, por su casa, y oían las alabanzas que ponían. Fueron días difíciles para Joel y para Patty, más estos misioneros, más ellos escuchaban alabanzas y Nacho y su esposa oían estas alabanzas. La esposa conmovida en su corazón tocó a la puerta y les dijo que les ofreció ayuda. Le llevaba unas hierbas a su esposa para que se las pudiera tomar y la cuidó durante 3 días. Le dijo que si durante esos 3 días estas hierbas no le hacían el bien, quería decir que ella iba a morir. Mas, sin embargo, esta misionera, Patty, pudo ser salvada. El propósito que tenía Dios para ellos, al cual los había llevado, era grande. Pero cuando Nacho entró a esta casa, porque pues su esposa iba a ayudar, le escupió los pies a Joel, al misionero, porque para ellos eran del diablo, eran unos saboch, que era lo que les llamaba, unos que eran extraños, que no eran de su etnia. Después de haber sanado la misionera, entonces hubo algo que motivó a, a Nacho a poder asistir y escuchar lo que se hablaba de la palabra de Dios. Todo lo que hablaban, lo hablaban fuera de la casa de Nacho. No le permitían a Joel, al misionero, entrar a su casa. Le decían que él tenía prohibido entrar a su casa porque él no lo querían en esa etnia, no lo querían cerca, porque pensaban que él les iba a quitar a sus mujeres. A su esposa, la misionera Patty, sí le permitían, pero a Joel no le permitían que entrara. Pero escuchaban la palabra y escuchaban la palabra. Después de tiempo, Nacho, ya al escuchar la palabra afuera, ellos predicaban la palabra afuera, no dentro de una casa. A veces decían los misioneros que había mucho frío o a veces había mucho calor. Él tocaba la guitarra y hasta las yemas de sus dedos se abrían de cómo estaba el tiempo, pero no tenían un lugar donde predicar, no les dejaban entrar a las casas. Pero después de predicar la palabra, Nacho metía a todos los que estaban ahí escuchando a su casa para tomar. Ellos tienen una bebida, no recuerdo el nombre, pero una bebida que hacían que era como si fuera vino y ellos, como si fuera ese lugar, se podría decir la casa, una cantina, donde ellos tomaban después de escuchar la palabra. Después de mucho tiempo de seguir escuchando la palabra, Nacho un día tuvo en unas horas a leer todo Mateo y se quedó con esa sensación y muchas preguntas de todo lo que había en Mateo. Para que ellos llegaran a la casa de los misioneros tenían que caminar 4 horas, aparte tomar un camión o caminar, duraban un día, creo, para poder llegar a la casa de los pastores. Un día de repente Nacho le llegó a la casa del pastor como a las 6 de la mañana. El pastor pues no podía creer, preguntaba quién era, o el misionero Joel, quién era, porque pues a esa hora era muy temprano para ellos. Y era Nacho y le dijo, Nacho, ¿desde a qué horas vienes? Le dijo, yo vengo desde la casa, salí desde allá a las 3 de la madrugada y caminando encontré después alguien que me pudo traer aquí. Joel siempre le decía, Dios tiene un aprecio por ti, Nacho, pero Nacho no creía él sabía que tenía un aprecio por Nacho, pero no un aprecio por el misionero Joel, porque para Nacho él no era un hijo de Dios. Cuando entró Nacho a la casa de los misioneros, le dijo que había leído todo Mateo
y que tenía muchas dudas y muchas preguntas. Pues todas esas preguntas las resolvían y las fueron tratando con la Biblia. Y dice el misionero Joel que tomaron, decía la misionera, que casi, no recuerdo si 20 tazas de café o más tazas de café en un día tomaban, que estaban, no durmieron durante unos días porque estaban buscando y escudriñando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todo es por el oír la palabra. Bueno, pues Nacho tenía hambre y sed de oír la palabra de ese Dios que predicaban. Él escuchaba y preguntaba una semana completa. Nacho llegó el lunes a las 6 de la mañana, o no recuerdo si el domingo o el lunes a las 6 de la mañana, y dejaron, más bien estuvieron hablando de la palabra y buscando de la palabra hasta el siguiente domingo, que juntos se fueron a, pues se podría decir, a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Fue impactante lo que dice el misionero, que esta era, pues sí, cansado porque toda esa semana no dormían a veces porque estaban buscando y buscando y buscando. Nacho se quedó en la casa de ellos, esa casa donde Nacho no quería entrar, donde le escupía los pies al misionero Joel. Pues en esa casa él entró para poder escudriñar la palabra, buscar de la palabra y tener todas esas dudas resueltas. Nacho le decía, yo he leído la Biblia y yo no veo que diga cristianos y ustedes se llaman cristianos, yo veo que dice discípulos. Entonces, Joel le decía al misionero, nosotros somos discípulos, pero tú eres un discípulo. ¿Y qué hacen los discípulos? Ir a ser discípulos, predicar de la palabra. Nacho le explicó por qué nos llamábamos cristianos, porque éramos seguidores de Cristo. Bueno, pues cuando ya llegaron el domingo siguiente, que se fueron a la iglesia, Nacho fue muy conmovido y empezó a buscar más de la palabra de Dios. Él buscaba, en él ya había hambre de buscar más y más. Nacho empezó a ir a hablarles a las personas de la palabra de Dios, pero también cada duda que tenía iba con los pastores y caminaba horas, iba con los pastores a su casa y le decía a la pastora, escríbeme. ¿Cómo les digo? ¿Cómo hablo esto? Y ella le escribía todo y él iba y lo aprendía y lo leía y hablaba. Los pastores pidieron unas Biblias, les decían que cómo les ayudaban, para que si les daban Biblias comunes, y el pastor le decía, sí, claro, perdón, todas son comunes, les decía que por favor les pedía que si iban a regalar Biblias, aunque sea les regalaran una, pero una Biblia con letra grande, con una, la nueva traducción viviente, para que la pudieran entender. Cuando el pastor le llevó, no le regalaron solo una, le regalaron varias Biblias grandes, muy hermosas, con letra grande y con la nueva traducción viviente, para que fueran entendidos para ellos. Así que cuando los misioneros le llevaron a Nacho su Biblia, Nacho se le salieron las lágrimas de sus ojos y él envolvió su Biblia en una bolsita y siempre iba con su Biblia y estaba ahí buscando siempre. Nacho le preguntaba qué podía hacer para que pudiera estar ya más a tanto de las cosas de Dios, ¿verdad? Así que Nacho empezaba a ir y hablar de la palabra de Dios. Pero después de esto, el sacerdote de esta etnia, pues estaba en contra, porque Nacho ya estaba escuchando la palabra de Dios. Así que hay una hierba en esta zona de Chiapas, donde esta hierba es como un veneno, contamina y hace que los animales o las hierbas, todas sus cosechas, se empiecen a secar poco a poquito. Esta hierba da una coloración como morada,
negra que va acabando con los animales poco a poco y con las plantas. Bueno, pues este sacerdote lo que hizo fue, el sacerdote de su etnia, fue a envenenar con estas hierbas, roció toda su cosecha y su ganado de Nacho. Cuando Nacho vio esto, fue a decirles a los misioneros que habían envenenado sus tierras y que sus animales estaban con mucho panto. Sus tierras cuando fueron toda estaba negra, no había, le preguntaron a Nacho que qué podían hacer, cómo lo podían ayudar. Nacho les dijo que iba a tardar más de un año para poder esas tierras poder ser vueltas cosechadas. Entonces Nacho le dijo, bueno, si tú me has hablado de un Dios que orando puede hacer cosas, ¿por qué no oramos? Y el pastor o misionero dice que dudaba porque eh, pues decía, es que yo veía todo negro, o sea, va a tardar mucho para que esto sea posible. Pero le dijo, está bien, Nacho. Y la fe de Nacho, orando, hizo algo sorprendente. Pasaron 3 meses y el pastor decía, ¿cómo podemos ayudar a Nacho? Quisieron hablar con otros pastores, otras iglesias que ayudaban como misioneros para que fueran a aportar algo para poder ayudar a Nacho en sus tierras, ¿verdad? Pero yendo rumbo a buscar esta ayuda, los misioneros, Dios puso en su corazón que tenían que guardar silencio, que no tenían que ir a decirle a nadie. Hablaron los misioneros Joel y Patty de esto y decidieron entonces esperar. Esperaron. La fe, muchas veces los resultados no son en el tiempo, pasa tiempo. Nacho, aún con todas estas pruebas, porque antes le había preguntado que qué pasaría si él se convertía, qué es lo que tenía que enfrentar. El misionero Joel le dijo que iba a enfrentar rechazos, que iba a enfrentar muchas cosas y pasó lo que yo les estoy diciendo. Esperaron 3 meses en silencio cuando de repente un día le hablan Nacho y les dice a los misioneros, vengan, vengan a ver lo que pasó en mis tierras. Van rápido los misioneros a sus tierras y ¿qué creen? Sus ojos estaban sorprendidos, no podían creer lo que estaban viendo, lo que para los demás era imposible, para Dios era posible. La cosecha de Nacho había crecido en abundancia, era grandísima y no solamente grandísima, estaba llena, sus animales estaban también otra vez bien alimentados, como si les hubieran dado alimento, nutrición, estaban muy alimentados. Después de 3 meses vieron eso grandemente, la bendición de Dios, como Dios se había manifestado con el poder de su gloria por esa oración que Nacho había hecho y el pastor. La fe de Nacho había hecho lo que para los demás era imposible, posible. Le preguntó el misionero, oye Nacho, pero ellos tenían lo que era elote, el grano del elote, maíz, ¿cómo le haces para que cuánto maíz? Pero le dijo Nacho, yo solamente cuando había sembrado en el tiempo pasado, había sido maíz blanco, pero era sorprendente porque no solamente había maíz blanco, sino había maíz pinto y había maíz amarillo. Estaba también calabaza. Le preguntó, oye Nacho, ¿tú habías sembrado calabazas? No, yo no había sembrado calabazas y había calabazas grandes. Dice que el maíz era grande, enorme. El pastor, los misioneros que estaban pastoreando estaban sorprendidos porque todo eso era en abundancia, era en una abundancia que llenaban costales de este maíz, que les dijo, ¿cómo puedo ofrecer a Dios todo esto que ha hecho por mí, esta oración respondida? Así que Nacho llevó costales a la iglesia, a los pastores, pero los pastores le decían, Nacho, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es demasiado. Había gallinas, Nacho no tenía gallinas y había gallinas, su ganado estaba muy bien, la siembra estaba grandísima, era algo impresionante. El pastor le decía, ¿qué vamos a hacer con tantas cosas, Nacho? Y entonces Nacho
repartía. Pero Nacho dijo, ya sé qué vamos a hacer. ¿Y saben qué hizo? Fue con el sacerdote que había envenenado sus tierras y le llevó costales de maíz. El sacerdote pues se quedó impresionado porque sabía que le había hecho un mal y que creen que el sacerdote había estado pasando por sequedad en sus tierras. Pero Dios, que es tan bueno, y Nacho, que había aprendido de la palabra de Dios, de la fe de ese Dios viviente, de la misericordia, de amar al enemigo, de pagar bien por mal, él le llevó esa cosecha y todavía no aún así, él le dijo, y si necesita más, puede acudir porque hay más para dar. Esa enseñanza que nos sorprendió y que no nos debería de sorprender, porque esa es la fe. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Dice, si ustedes creyeran, recibirán todo lo que pidan en oración. Nacho pidió en oración y creyó. Después de haber tenido todo esto, Nacho fue y le dijo al misionero, oye, ven, fíjate que yo tengo un árbol de manzanas, pero también tengo un árbol de durazno que nada más eran ahí unas hojitas. ¿Por qué no vamos y oramos? El misionero dice que reía y dudaba. Cuando vio el árbol dijo, no, pues esto va a tardar muchísimo, pero recordó lo que había hecho Dios y recordó esa fe que Nacho tenía. Y le dijo, oremos, Nacho siempre confiado con la fe. Y entonces oraron. ¿Y qué creen que pasó? Por esto dice la palabra de Dios, les digo que crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y en obediencia, y lo tendrán. Y Nacho cumplió esto. Él creyó en lo que Dios dice en Marcos 11:24. Y él pidió conforme a su fe fue hecho. Y ese árbol en poco tiempo fructificó y dio muchísimas manzanas, tantas manzanas y tantos duraznos que ahora no solamente era en abundancia, como cuando en Egipto el Señor mandó el maná en abundancia, pues así era de esta manera, en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nacho? Eran ya tantas manzanas que iba y tomaba sus bolsas de manzanas, y iba y predicaba la palabra a todos los que podía. Y sus palabras eran, ¿tú ya conoces de Cristo? Les llevaba su bolsa de manzanas, entregaba las manzanas y les decía, ¿tú ya conoces de Cristo? Y predicaba la palabra. Nacho hablaba y caminaba horas y horas, pero él iba y se llenaba de la palabra. Si tenía dudas, iba con los misioneros y les preguntaba y volvía a ir con sus bolsas de manzanas, pero aún les daba a los pastores muchas manzanas, pero ya las manzanas se estaban pudriendo porque eran en abundancia. Todo lo que Dios hace es en abundancia. Así que los pastores vieron qué manera podían ayudar a Nacho para poder utilizar todo esto. Así que vieron la manera de hacer manzanas que sean secas, se me fue el nombre, de esas que ya son secas, y vieron la manera de hacerlo, y entonces los pastores secaban las manzanas. Nacho, el pastor le ayudó, estuvieron mucho tiempo así, y los llevaron y vendían bolsitas. Así que Nacho empezó a fructificar y a ser bendecido en todo lo que hiciera. Así que también Nacho tuvo en su corazón el poder dar su casa, una casa humilde, pero su casa para que fuera una iglesia, la iglesia, porque donde ellos se congregaban era en la intemperie. Así que dio la iglesia, le dijo a los pastores que querían dar la iglesia. Los pastores le dijeron que no, los misioneros, porque pues sabían que era lo único que tenía. Y los pastores oraron y Nacho oró. Y Nacho le dijo que a Dios no le gusta mi casa porque es pobre. Y el misionero Joel, el pastor, le decía, no, Nacho, no es por eso, es que es tu casa. Pero le dijo, yo quiero darla. Y entonces el pastor
pues oró con otros pastores y le dijeron, acepta lo que él quiere dar, porque Dios sabe su corazón. Aceptaron esa casa. Nacho ya tenía, eran 2 cuartitos que iba a quitar una pared, y Nacho se movió y fue a la región donde estaban el gobernador y pidió que le dieran láminas para poder techar esa casa. Así que techaron la casa y ahora tenían ya un lugar para poder alabar a Dios. Un día el misionero recibió de otro misionero una radio donde venía la alabanza, porque ellos hablan en otro dialecto, se me olvidó el dialecto. Ellos venía una alabanza en ese dialecto. El misionero Joel se aprendió esa alabanza, y un día en la iglesia tocó esa alabanza en su lengua. Y ahí, perdón, pero esto fue antes de que tuvieran esa casa, antes de que Nacho pudiera ser tocado. Y esto se me había olvidado decirles, pero Dios me lo recordó. A través de esta alabanza en esa lengua, la gente empezó a aplaudir, nunca aplaudían, y empezó a aplaudir, y empezaron felices a saltar y a danzar. Ahí fue donde Nacho, a través de que estaban cantando la alabanza en su dialecto, en su lengua, él empezó a saber quién era ese Dios, y fue donde empezó a predicar. Después de que les digo que Nacho dio su casa para que fuera esa iglesia, Nacho se fue a vivir con su hijo. Pero él seguía predicando la palabra. Al ver que Nacho dio la casa y a ver la fe de Nacho, sus demás compañeros, las demás etnias, empezaron a ofrendar, a dar también, porque veían la bendición de Nacho, la bendición que Dios le otorgaba a Nacho. Así que empezaron a ofrendar, y entonces ya tenían una iglesia donde podían hablar de la palabra de Dios. Esto es lo que Nacho hizo. Nacho no es un joven, Nacho es una persona mayor, es mayor de edad. Los misioneros, cuando nos platicaban de esto, ay no, déjenme decirles que fue algo impresionante. Y me di cuenta que no debería de ser impresionante, debería de creer como Nacho, de creer esa fe, esa certeza. Ahora Nacho ya puede tener, y muchos de esas etnias ya tienen sus casitas, ya tienen sus mesitas, porque ellos se sentaban en el piso en unos banquitos que hacían, ya tienen sus mesitas, tienen su cocina. Ellos no usaban trastes. Nos decía Patti, la misionera y la pastora, la que les ayudaba y predicaba, que ya les ofrecían de comer en sus trastos, en sus tazas con su café, y ya no iban a tomar. ¿Se acuerdan que yo les decía que después de escuchar la palabra se metían a tomar? Bueno, con una hierba que ellos preparaban, ahora ya no tomaban. Ahora Nacho con su bolsa de manzanas predicaba la palabra. Dice que los duraznos eran mucho durazno, pero ¿qué creen? Que los duraznos sí se los acababan porque estaban deliciosos. El sabor de la manzana y del durazno eran muy ricos. Nacho ya no volvió a sufrir, estaban bendecidos, y también toda la sociedad, todos ellos estaban bendecidos. Ahora esa etnia, parte de esa etnia, se han convertido en Cristo, son cristianos. Ahora los misioneros Joel y Patti, por obediencia y por amor a Dios, ellos están ya sirviendo en otro lugar. Pero ¿quién creen que quedó ahí en esa iglesia predicando la palabra, pastoreando ese lugar? La fe de Nacho. Nacho, esa fe inmovible es la que está haciendo que el que no dudó ningún instante, él está predicando ahorita en ese lugar. Hay una palabra que dice en Santiago 1:6, dice, eso sí, debe pedirlo con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Nacho no dudó. La fe de Nacho hizo que todas estas cosas fueran hechas por la misericordia y la bondad de Dios. Ese Dios fiel, ese Dios que dice que
Pidamos y al que cree todo es posible. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ahora en el segundo congreso, te invitamos a que puedas escuchar ese propósito que Dios tiene, que quizá ya lo ha puesto en tu corazón. Así como Nacho, que a veces se resistía y no creía, un día Nacho le dijo a Joel, aquel que le escupía los pies, le dijo, Dios también te aprecia a ti, Joel. Quería contarles esta historia de fe porque un día puedan decir nuestros hijos, o un día puedan decir nuestros amigos, nuestros conocidos, o la gente, o así como yo estoy hablando de la fe de Nacho, un día pueden decir la fe de Rocío, la fe de Paola, la fe de Alan, la fe de Jorge, ha hecho que el Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas, así como la fe de Abraham. Así que por eso hoy quería contarles sobre la fe de Nacho, todo lo que hizo y la obediencia de esos misioneros, de Joel y de Patti. Que Dios los bendiga y que los siga usando de gran manera, Joel y Patti. A ti, Nacho, que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando de gran manera para ir y hablar la palabra de Dios, que siga edificando tu tierra, tu etnia. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Gracias por cada uno de nosotros para que sigamos creciendo en fe. Pues espero que este mensaje les haya sido de bendición como lo fue para mí, para mi familia, y pues que Dios los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Hasta luego.